Hola queridos amigos, ¿qué pasaría si la persona en la que más confías resulta ser quien te está aprovechando en silencio? En esta historia llena de emoción y tensión, la bondad de tu Sam se convierte en un arma en manos de la astuta madrastra Hoa. Para salvar a su hija Beach de un destino incierto, Hoa utiliza la bondad de Sam pidiéndole que busque al oficial Lee para pedir su ayuda sin saber que su corazón generoso está siendo explotado. Pero a medida que la verdad comienza a salir a la luz, el mundo de Sam se derrumba y la línea entre el amor y la traición se vuelve cada vez más borrosa. La lluvia caía suavemente fuera de la ventana. Cada gota se rompía y resbalaba por el cristal, dejando rastros brillantes como recuerdos que se desvanecen. La pequeña habitación estaba sumida en la tenue luz de la tarde que se apagaba. Solo se percibía el suave aroma del té de jazmín que emanaba de la taza de porcelana, junto a una pila de papeles en la mesa. Tu Sam estaba allí serena en medio de un día gris. Los papeles estaban ordenados con esmero, cada gesto de ella era tranquilo, meticuloso, como si la vida nunca la hubiese apresurado. El sonido suave de la puerta la hizo sobresaltarse. Levantó la cabeza. La figura de una mujer se encontraba en el umbral de la puerta, Hoa, su madrastra. La bufanda de seda colgaba flojamente sobre su hombro, su rostro pálido con una fatiga inusitada. ¿Sam? Su voz temblaba como si escondiera algo difícil de decir. ¿Puedes ayudarme con algo? Sam dejó los papeles a un lado y con su mirada amable fijó sus ojos en ella. «Claro que necesitas, mamá». Sonrió su sonrisa tan pura como la luz que se filtra en un día lluvioso. Hoa dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero en el leve temblor de sus pestañas se ocultaba algo más, algo que Sam, por su bondad, no alcanzaba a ver. «Es sobre mi hija», dijo Hoa con la voz entrecortada. «Ella se ha metido en problemas con la policía. Dicen que la arrestarán. Sé que conoces al oficial Lee. Si pudieras pedirle que mire el caso, tal vez todo se solucione». Hubo un breve silencio. El corazón de Sam dio un leve suspiro. Recordó a Beach, la hija de su madrastra. Una chica distante con unos ojos profundos como si escondieran rencor. Nunca habían sido realmente cercanas, pero al ver esa mirada suplicante, Sam no pudo apartar la vista. «Si ella es inocente», dijo Sam suavemente, «le pediré a Lee que investigue». Una sonrisa fugaz cruzó los labios de Hoa, ligera como el rocío, pero con una chispa fría en su fondo. «Eres tan buena, Sam. Sé que puedo confiar en ti». Sam se sonrojó. Ese cumplido que para otros sería solo una cortesía, para ella era tan valioso como un respiro cálido en medio del invierno. Vivió su infancia en esa casa donde las cenas frías y las miradas fugaces de la madrastra la hacían sentir invisible. Y sin embargo, con unas simples palabras amables, su corazón se aceleró con esperanza. Tal vez finalmente ella la vería como parte de la familia. «Hablaré con Lee esta noche», dijo con voz suave como un suspiro. «Gracias, Sam», respondió Hoa sonriendo levemente. «No sabes lo importante que es esto para mí». La puerta se cerró tras ella, dejando la habitación sumida en el silencio. Sam la observó sintiendo una pesada carga en su pecho, aunque no sabía por qué. Afuera, la lluvia seguía cayendo, cada gota golpeando el tejado como el lento latido de un día que se apaga. En el sonido de la lluvia nadie escuchaba la vaga advertencia que la bondad a veces es el camino más corto hacia la tragedia. La noche descendió suavemente como un trozo de seda oscura. La lluvia aún no cesaba. La luz amarilla de la lámpara en la pequeña habitación de Sam caía sobre la mesa, reflejándose en la taza de té ya fría. Ella estaba allí moviendo ligeramente el brazalete de plata en su muñeca, el único regalo que guardaba de su padre biológico, quien había dejado este mundo cuando ella era aún una niña. Un golpe en la puerta se oyó profundo y firme. «Pasa», dijo Sam con la voz un poco rasposa por el silencio de tanto tiempo. La puerta se abrió.
El oficial Lee entró con su abrigo mojado aún goteando agua. Su rostro era serio, pero su mirada se suavizó al verla. «Me llamaste, dijiste que era algo urgente». «Sí, es sobre Beach, la hija de mi madrastra», respondió Sam dejando la taza de té sobre la mesa. «Escuché que está siendo investigada. ¿Podrías revisarlo?» Lee frunció ligeramente el ceño, luego se sentó en la silla frente a ella. «Conozco el caso», dijo lentamente. «Es un caso complicado. Está relacionado con una red de lavado de dinero y tráfico de información personal. Beach es la principal sospechosa». Sam se quedó en shock. «No puede ser. Ella apenas lleva unos meses trabajando. ¿Cómo puede estar involucrada en eso?» Lee la miró con una mezcla de duda y preocupación. «No he confirmado su culpabilidad, pero tampoco puedo ignorar el procedimiento de la investigación solo por tu petición». «Lo entiendo», asintió Sam bajando la voz. «Solo que, si puedes por favor revisa con más cuidado. Hoa, mi madre está muy preocupada». Lae la miró fijamente a los ojos. La tenue luz de la lámpara hacía que los ojos de Sam brillaran como si contuvieran toda la lluvia del cielo. Lentamente él dijo: «Lo revisaré, pero tienes que prometerme algo, no te involucres más. Este caso no es sencillo». Sam sonrió levemente, una sonrisa que hizo que Lee sintiera su corazón latir más despacio. «Siempre piensas en todo, solo quiero ayudar», suspiró. «Justo porque siempre quieres ayudar es que tengo miedo». Un largo silencio. El sonido de la lluvia en el porche se convirtió en una melodía para una preocupación aún sin nombre. Lee se fue dejando a Sam sola con la luz parpadeante. Ella volvió a la mesa de trabajo y su mirada se detuvo accidentalmente en el sobre color crema que Hoa había dejado sobre la silla. Algo la impulsó a abrirlo. Dentro había un montón de documentos con el nombre de la compañía Ang Duong y un extracto bancario con su firma. Sam se quedó helada. Nunca había trabajado allí ni firmado ningún papel. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso no solo la estaban aprovechando? Fuera la lluvia seguía cayendo, pero esta vez ya no era suave. Cada gota golpeaba el aire como el compás de una tormenta que se acercaba. Hoa entró en la comisaría con una bufanda de seda azul claro, descansando suavemente sobre su hombro, cubriendo las leves arrugas de su rostro, pero no podía esconder la fatiga y preocupación en sus ojos. Saludó a la recepcionista con una leve inclinación de cabeza, su voz quebrada. «Hola, vengo a ver a mi hija. Soy la madre de Beach». La recepcionista echó un vistazo a la placa de identificación y asintió indicándole el camino hacia el área de visitas. «Puedes verla un momento, pero solo por una hora». Hoa sonrió, agradeció y siguió las indicaciones pensando en las mentiras que tendría que decir durante esta visita. No era la primera vez que estaba allí, pero hoy sentía que su corazón estaba más pesado que nunca, como si todo estuviera a punto de tomar el giro que había planeado desde hace mucho. Cuando entró en la sala de visitas, Beach estaba sentada en una silla con la misma mirada fría de siempre, sus manos apretando fuertemente las cuerdas que tenía en las muñecas, con una expresión distante como si no perteneciera a ese momento. Su largo cabello caía sobre su rostro que no mostraba ninguna emoción. Hoa se acercó lentamente y se sentó en la silla frente a ella. Miró a su hija tratando de sacar una sonrisa cálida, pero en su interior solo había cálculo. Puso su mano sobre la mesa con cuidado de no mostrar su nerviosismo. «Hija». Su voz temblaba ligeramente como si no quisiera que Beach supiera lo que pasaba por su mente. «Te he extrañado mucho». Big levantó la mirada, su rostro seguía tan impasible como siempre, pero en sus ojos había una pequeña chispa de lo que parecía ser arrepentimiento. Guardó silencio sin responder, solo la miró. Hoa suspiró intentando crear una atmósfera más cercana. «Voy a hacer todo lo posible para que puedas regresar pronto», dijo su voz suave, pero en realidad sus palabras estaban llenas de dulces mentiras que ocultaban sus oscuros planes. «He pedido ayuda a un amigo.
No tendrás que quedarte aquí mucho tiempo. Beach permaneció en silencio sin decir nada, pero Hoa pudo percibir la duda en su mirada como si preguntara, ¿de verdad me está ayudando? ¿Sabes, Sam pidió al oficial Lee que investigara tu caso. Ella es muy amable, siempre quiere ayudar a los demás, continuó Hoa con una mirada furtiva como si esperara la reacción de su hija. Si todo va bien, te dejarán salir pronto. Beach seguía sin responder, pero su rostro mostraba una creciente tensión. Hoa sabía lo que estaba pensando. ¿Por qué mi madre menciona a Sam? Pero ella no se preocupó, pues había tejido una red que Sam jamás notaría, una red en la que podría fácilmente atraparla. Sam es una buena persona, pero a veces la bondad de los demás puede llevarte a ser explotada sin darte cuenta, dijo Hoa suavemente pero con un tono cargado de sarcasmo. Solo quiero decirte que si sigues aquí mucho más tiempo, las cosas se pondrán difíciles. Beach la miró sus ojos fríos, pero por un momento un destello de comprensión pasó por su mirada. Se dio cuenta de que lo que Hoa decía no era preocupación, sino una dulce trampa. Aún así no podía resistirse porque todas las decisiones en esa habitación estaban en manos de su madre, y ahora Hoa era más peligrosa que nunca. Hoa se levantó, puso su mano sobre el hombro de su hija con un gesto de ternura. Tranquila, te sacaré de aquí, todo estará bien. Pero en su mente, un plan completamente diferente comenzaba a tomar forma, usar la bondad de Sam para obtenerlo todo. Sam era la marioneta y Hoa era la que movía los hilos.